Hoy comenzamos con la clase de Webley Packet, de paquetes de onditas, y vamos a ver en primer lugar una introducción general. Vamos a repasar algunos conceptos generales muy rápidamente y vamos a motivar todo esto de las Webley Packet basado en lo que ya conocemos de otras transformaciones como la clásica transformada Fourier o la transformada onditas diádica común. Y luego vamos así a hacer una primera definición de las Webley Packet en un marco un poquito más formal, para luego pasar a los algoritmos de descomposición y comentar algunos temas más relacionados con Webley Packets y otras transformadas cercanas. Vamos a empezar con la introducción. Muy brevemente volvemos a retomar los conceptos de expansiones lineales, de señales, en procesamiento de señales. Acá voy a marcar, como hemos hecho en otras clases, la bibliografía, así que ustedes pueden ver al final de la presentación y vayan observando, porque a veces hay algún pequeño cambio de notación, no solo para saber a dónde referirse, para ver todos los detalles de lo que estemos hablando en ese slide o en esa sección. Si no marco un cambio es porque sigue la misma bibliografía, sino también porque hay que tener cuidado con algunos cambios de notación, que hay notaciones muy diferentes entre un libro y otro y hay que saber bien de cuál se está hablando. En las expansiones lineales de señales nosotros teníamos algo como esto. Acá no está puesto de manera explícita en la notación el tiempo ni ninguna otra variable por la que estuviera en función las señales. Esta es la señal que la podemos reconstruir, está en un espacio S y la podemos construir o descomponer según estos coeficientes, estas constantes, digamos, que están asociados a otro conjunto de señales, un conjunto donde la I, por supuesto, va enumerando los distintos elementos de ese conjunto y que es completo en ese espacio S en el que está la señal. Así que con esa simple combinación lineal de esos elementos estamos reconstruyendo la señal. Y para el caso de las bases ortogonales teníamos esta propiedad básica. Si tomamos un elemento de ese conjunto y hacemos el producto interno con otro elemento cualquiera de ese conjunto, tenemos un 1 en caso de que sea el elemento consigo mismo, y en otro caso el producto interno daría 0, lo que nos estaría diciendo conceptualmente que no se puede expresar uno en función del otro o que son completamente diferentes, un poco más conceptualmente a alto nivel. Y de esta manera podemos resumir, acá tenemos el producto interno, ese producto interno entre la señal y cada uno de los elementos de esa base. Ese producto interno es la forma con la cual obtenemos los coeficientes alfa. Esos coeficientes alfa vendrían a ser, reitero conceptualmente lo que ya todos saben de sobra, ese parecido, esa idea del parecido entre la señal y un elemento de la base. Y acá tenemos, por supuesto, los elementos de la base, ¿no? Acá la señal reconstruida completamente. También teníamos una alternativa, o una de las alternativas, que era el caso de las biortogonales. Ahí lo que pasaba es que había un set dual. Acá esta es una notación, la marco porque es un poco sutil la notación quizás, en donde esta regla del delta de Dirac, del parecido consigo misma o con todas las demás, se cumplía utilizando este conjunto alternativo o conjunto dual de señales en concreto, y eso es lo que daba el nombre de biortogonales, estrictamente no ortogonales en el sentido anterior, ¿no? Entonces, de manera similar, teníamos esta fórmula de reconstrucción o de descomposición, depende de cómo se la mire. Acá teníamos el producto interno
acá lo podemos hacer con la base dual, y acá lo estamos haciendo con la base original, y lo que tenemos es acá el elemento de la otra, que es el que nos permite ir reconstruyendo la señal. Bueno, con estos elementos podemos pensar en que, suponiendo que tenemos una señal x de n en el espacio cuadrado integrable de las secuencias, y podemos empezar a considerar que tenemos una señal en particular, una forma en particular, y que queremos construir una base en torno a esa forma, o sea, con todas señales similares, parecidas a esa forma genérica. Ese es el concepto, la idea de bases estructuradas, y nuestra intención es que a partir de esta función, con algún tipo de desplazamiento y escalado, ya lo vamos a ver en detalle, podamos ir construyendo todos los elementos de la base ortogonal o biortogonal en el caso que usemos eso, con la que queremos analizar la señal. Esto no es extraño, digamos, ya desde que hablamos de Fourier y ya lo que vieron en onditas, cada transformación se basa en una forma de onda particular, y esa forma de onda la podemos ir estirando, comprimiendo para analizar la señal desde distintos puntos de vista. Con esto lo que nosotros queremos construir es un banco de filtro que dé lugar a una forma de procesar las señales de manera de que sea equivalente a una base estructurada, o que en definitiva conforme una base estructurada. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es expandir las señales en términos de esa base, y para expandirla vamos a necesitar tener un filtro que deja pasar lo que a nosotros nos interesa en esa parte del análisis, y un filtro complementario que nos va a dejar pasar todo lo otro. Así que básicamente esta definición de los filtros o del banco de filtros se hace con filtros que son multirate, o sea que trabajan a distintas frecuencias, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y con estos filtros H y G vamos a obtener el banco de filtro y vamos a submuestrear, que es lo que le va a dar el carácter de múltiple frecuencia o multirate. Entonces, en este esquema nosotros podemos pensar que tenemos acá una descomposición, acá viene la señal, descomponemos en un filtro y en otro filtro. Estos filtros son complementarios, se podría decir lo que no pasa por uno pasa por el otro. Submuestramos, acá está en caso particular haciendo una referencia o una alusión directa a las wavelet diádicas, submuestreamos por 2. Acá tenemos la señal descompuesta, o sea, la señal en 2. Acá volvemos a aumentar la frecuencia nuevamente, o sea, volvemos a remuestrear. En ese proceso, dependiendo del caso, algunos usan interpolación, lo más común es el agregado de ceros. Y acá volvemos con el otro filtro complementarios, volvemos a obtener las dos señales que sumadas me dan la señal reconstruida de manera exacta. Ese es el caso de dos filtros, pero bueno, esta idea de bancos de filtros multirate, que es previa a la idea de transformada ondita, se puede dar para un n cualquiera, ¿no? O sea, puedo tener 10 filtros, 15 filtros o lo que sea, descompongo y vuelvo a componer. Esto, siguiendo un poco la notación que ustedes ya vieron con onditas, es cómo yo a partir de todos estos subespacios vuelvo a reconstruir el espacio L cuadrado en el que está la señal siguiente. Entonces vamos a ver un poquito la idea de las bases ondita, y como recuerdan, en lugar de una transformada de Fourier, la modulación que hace similar a la Fourier, podemos construir
otra base, simplemente escalando, y corriendo por supuesto, pero básicamente escalando un prototipo de una función que no tiene energía entre más y menos infinito, particularmente por eso nos interesaba. Esta función podría tener esta forma de escalado. Básicamente tenemos el corrimiento y ahí el escalado, el estiramiento. Y con esto se podía construir una división de tiempo-frecuencia similar a la que estamos mostrando acá. Acá tenemos la escala y acá tenemos el tiempo. Esta escala está puesta de una manera que es aproximadamente similar a hablar de frecuencia. En la primera división de frecuencias nos quedábamos con el detalle, el primer detalle, que era una señal que tenía todas las componentes de la mitad de la frecuencia de muestreo sobre 2 hasta frecuencia de muestreo sobre 2, en el caso discreto por supuesto. Acá adentro de cada uno de estos cuadraditos hay una señal temporal y que está submuestreada, tiene la mitad de las muestras, ¿no? Con lo que quedaba volvíamos a hacer una partición y nos quedábamos con la mitad de arriba, visto desde el punto de vista del espectro o de las componentes frecuenciales, y acá adentro por supuesto también submuestreado, ya con la mitad de muestra de lo que teníamos en el nivel anterior. Teníamos el detalle de lo que quedaba en esa banda, que ya sería un filtro pasabanda. Este lo podemos ver como un pasalto, pero este ya es lo que saldría de un filtro pasabanda, porque pasó primero por el primer pasabajo y después por el otro pasabanda. Lo mismo tenemos acá hasta que llegamos a los últimos coeficientes, en donde solo tenemos una información frecuencial, porque acá hay un solo coeficiente o un solo valor de esa transformada, que es válido para todos los instantes de tiempo y que corresponde a las frecuencias más bajas que yo puedo analizar. Esta descomposición es una descomposición particular. Fíjense que siempre estamos dividiendo por 2 y nos quedamos con lo de arriba, por decirlo así, lo de las frecuencias altas, lo dejamos tal cual.